Cayeron las carcajadas cuando vieron a Márquez besar la lona. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Esta no es una simple pelea, es una de las remontadas más brutales del boxeo moderno. En breve, verás por qué no se debe subestimar a un boxeador veterano. La gente lo llenó de burlas y en un instante todo cambió. La arena entera estalló en burlas cuando vieron a Juan Manuel Márquez caer. El campeón mexicano, símbolo de resistencia y precisión quirúrgica en el ring, parecía haber llegado al final de su camino. Las risas no se hicieron esperar. Algunos lo daban por acabado como si su legado se desvaneciera con ese solo instante. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. La caída fue solo el prólogo de una historia que cambiaría el curso de esa noche. Era el 27 de noviembre del 2010. Enfrente de Márquez estaba Mikel Katsidis, un guerrero australiano con alma espartana, que venía de librar auténticas guerras en el cuadrilátero. No era un simple retador, era un tanque de combate que traía consigo el impulso de haber protagonizado verdaderas batallas ante nombres como Joel Casamayor y el aguerrido Juan el Gallo Díaz. Su estilo era frontal, inquebrantable, un desafío físico para cualquier rival. Márquez, por su parte, no venía de noches tranquilas. Había compartido el ring con Floyd Mayweather y había sellado cuentas pendientes con Juan Díaz en una revancha demoledora. El mexicano llegaba con experiencia pero también con cicatrices. A sus 37 años cargaba en sus hombros no solo los títulos de la AMB y la OMB, sino también el prejuicio de quienes pensaban que estaba al borde del retiro. Katsidis, 7 años más joven, entró al ring con una mezcla de confianza y desprecio. Veía en Márquez a un veterano superado, alguien al que podía doblegar con presión constante y combinaciones agresivas. Desde el primer campanazo el australiano salió como un toro desbocado. No se trataba de probar sino de imponer, pero Márquez, como tantas veces en su carrera, volvió a usar una de sus armas más letales, el engaño. Su defensa parecía vulnerable, pero era una trampa. Sus movimientos calculados, sus contragolpes exactos como bisturíes. Katsidis lo golpeaba así, pero Márquez respondía con una inteligencia que solo los grandes maestros poseen. Quédate y entenderás cómo convirtió un combate en una obra maestra de precisión y castigo. Pura poesía, con guantes. El ritmo se intensificó. Ambos boxeadores intercambiaban fuego puro, sin tregua. Katsidis atacaba con volumen y potencia, mientras Márquez buscaba precisión y castigo selectivo. Cada gancho al cuerpo, cada recto al rostro, hablaba de dos estilos chocando sin descanso. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo en el tercer asalto. Ahí fue donde todo cambió. En una ráfaga, Katsidis logró derribar a Márquez. El mexicano cayó y el público explotó. Las carcajadas, los gritos, las burlas. Parecía el principio del fin, pero se equivocaron, porque ese momento solo encendió el motor de una remontada brutal, y lo que vino después fue dinamita pura. El ambiente en la arena se cargó de morbo tras la caída de Márquez. Muchos se apresuraron a decretar su final, como si el suelo hubiera absorbido su gloria. Pero quien conoce al Dinamita sabe que su historia no se escribe en caídas, sino en cómo se levanta. Y esta vez lo hizo con el mismo fuego que lo convirtió en leyenda. Katsidis, creyendo que tenía al veterano entre las cuerdas, decidió aumentar la presión. Lo que no sabía es que acababa de activar un modo de combate en Márquez que pocos habían visto. El mexicano, herido en el orgullo, regresó con la precisión de un cirujano y la furia de un guerrero ancestral. Sus combinaciones empezaron a entrar con una claridad sorprendente. No eran golpes sin dirección, eran metralla dirigida al corazón del australiano. Parecía una guerra pareja, hasta que Márquez activó el modo leyenda. Mientras Katsidis lanzaba en busca de otro derribo, Márquez le respondía con un dominio técnico asombroso. Cada jab, cada gancho al cuerpo, cada recto al rostro tenía un propósito. Las piernas del australiano seguían firmes, pero su expresión empezaba a cambiar. Por primera vez en la pelea no se veía tan confiado. El cuarto asalto fue una muestra del boxeo en su forma más pura. Márquez ya no solo estaba respondiendo, estaba dominando. A pesar del castigo recibido, comenzó a imponer su ritmo, a leer los movimientos del rival con la mirada de un ajedrecista experimentado. Los comentaristas pasaron del asombro a la admiración. El viejito, que todos subestimaron, estaba pintando una obra maestra en pleno combate. Los siguientes minutos fueron una tormenta de inteligencia táctica y precisión letal. Márquez empezó a castigar con dureza el rostro de Katsidis. Cada golpe parecía tallar una nueva marca en el rostro del australiano. Las cejas se inflamaban, los pómulos se enrojecían y la boca escupía señales de cansancio. La energía que antes parecía inagotable en Katsidis ahora se diluía entre cada intercambio.
La multitud que antes se burlaba comenzó a guardar silencio. No era respeto todavía, era confusión. No podían creer que el mismo hombre que había estado en la lona minutos antes, ahora estuviera desmantelando con inteligencia quirúrgica a un rival más joven y más fuerte físicamente. Márquez no solo resistía, estaba empezando a castigar con dureza. Cada asalto que pasaba inclinaba más la balanza. Caxiris ya no se movía igual. Márquez, en cambio, parecía encontrar un nuevo nivel de energía. El guerrero mexicano había vuelto, no con fuerza bruta, sino con la furia controlada de un artista del ring. La guerra se intensificaba. Mikel Caxiris, que había saboreado el dominio en los primeros minutos, ahora se enfrentaba a una pesadilla despierta. Juan Manuel Márquez ya no era un objetivo fácil. Se había transformado en una máquina de precisión, en una tormenta que avanzaba sin descanso, destruyendo la confianza de su oponente golpe a golpe. Cada asalto parecía una sentencia más para el australiano. El rostro de Caxiris comenzaba a reflejar la crudeza del combate. Las señales del desgaste eran evidentes. Cortes profundos, hematomas oscuros y una mirada cada vez más vacía. Márquez, por su parte, seguía presionando como si acabara de empezar. No había espacio para dudas. Cada vez que soltaba las manos, el daño era visible, incuestionable. En el sexto round, el dominio de Márquez ya era absoluto. Se había adueñado del centro del ring, dictando el ritmo del combate, moviendo a Caxiris como una figura desorientada. La potencia de sus rectos, la profundidad de sus ganchos al cuerpo y la frecuencia con la que entraban sus combinaciones convirtieron el ring en una zona de castigo. Ya no se trataba solo de vencer, era una lección. El cuerpo técnico del australiano comenzaba a preocuparse. Desde la esquina, observaban cómo su peleador era golpeado sin tregua. Márquez se mantenía agresivo, certero, incansable. El corazón de Caxiris resistía, pero su cuerpo comenzaba a colapsar bajo el volumen de castigo. Las piernas ya no reaccionaban igual, y cada vez que intentaba responder, Márquez lo frenaba con una tormenta de golpes. La paliza era inminente. La diferencia de nivel se hacía cada vez más evidente. Márquez estaba dándole una clase de boxeo al mundo, una demostración del por qué su nombre se escribe con letras de oro en la historia del pugilismo. El público que antes se mofaba, ahora observaba en silencio, hipnotizado por el espectáculo. En el noveno asalto, la campana sonó con un mensaje claro. Había que terminar con esto. El árbitro, consciente del castigo imparable, tomó una decisión firme. Detuvo el combate. Caxiris no cayó, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Márquez había ganado, no solo la pelea, sino también el respeto incluso de aquellos que se burlaron al inicio. Una vez más, el Dinamita demostró que en el boxeo, la edad es solo un número. Su victoria no fue solo contundente, fue poética. Aquel que rió cuando cayó, terminó presenciando una de las remontadas más impactantes que se han visto en un ring. Cuando todos lo creyeron acabado, Márquez demostró por qué es leyenda. Una pelea que pasó de burla a respeto absoluto en solo unos asaltos. Si te impactó este combate, activa la campanita, dale like, suscríbete y comenta tu parte favorita. No te pierdas nuestro próximo video, porque el boxeo tiene muchas más historias que te volarán la cabeza.